Hola, bienvenidos a la clase número 7 del sistema de ecuaciones lineales, matrices, determinantes y todas sus álgebras. Y todas las propiedades que vamos a ir mencionando en el transcurso de la resolución de ejercicios, que son ejercicios de examen. Bueno, es evidente que vamos siempre a compartir pantalla de los ejercicios. A ver, enunciados de exámenes. Acá estamos compartiendo pantalla. Acá hay varios ejercicios. Como siempre, de costumbre habíamos visto la clase pasada que había un interesante ejercicio acá abajo. Ahora estamos buscando. Sobre matrices. Creo que está por acá, si no me equivoco. Un poquito más. Que está acá. Es el ejercicio número 1 que vemos aquí en pantalla. El ejercicio número 1 que nos está diciendo acá tenemos, dice, sea A una matriz cuadrada de orden 3 que verifica la ecuación matricial A cuadrado más 2A igual a la identidad, siendo I la matriz identidad de orden 3. Compruebe que A es inversible determinando la inversa de A en función de A. Bueno, este estilo de ejercicio teórico-práctico son los que a mí más me gustan porque lógicamente uno no tiene que hacer tanto desarrollo. Y a eso, digamos, en otros ejercicios hay que hacer sistema de ecuaciones lineales, eliminación de Gauss, ensuciarse un poco las manos haciendo cuentas, pero este tipo de ejercicio es bastante razonable y con un par de propiedades sale. No requiere tanto razonamiento, sí el saber ciertas propiedades que tengan que ver con la matriz inversa y su relación con el determinante, ¿no? Que ya lo habíamos visto la clase pasada. Así que lo que voy a hacer es anotar, enunciar y hacerlo. ¿Se ve bien? ¿Hay luz? Sí, sí, se ve bien. Me ve bien. Listo. Por ahora. Si no, prendemos la luz. No sé si se ve mejor. Ahora sí. No sé cómo se ve ahí. ¿Se ve bien ahí o se ve peor? Decime vos. Mm, Casi lo mismo. ¿Casi lo mismo? No, está bien. Entonces hacemos así, con este tipo de luz. Bueno, perfecto. Vamos Sí, a ver. Mientras esté la luz solar. Así se ve bien, ¿no? Bueno, sí, se ve perfecto. bárbaro. Entonces, vamos a hacer el problema que está en pantalla. Yo lo que voy a hacer es copiarlo y después procesarlo en base a las propiedades y definiciones que comúnmente uno sabe o ya sabe. Sea una matriz cuadrada A de orden 3. Ese es el enunciado. Sea A, yo voy a anotar, sea A una matriz cuadrada de orden 3, o sea, de 3 por 3, yo lo pongo así, 3 por 3, en reales, que verifica la ecuación matricial tal que A cuadrado más 2A es igual a la identidad. Esa es la ecuación matricial. Siendo I la matriz de identidad de orden 3, ya sabemos de quién es. Es la matriz que tiene todo en la diagonal todos unos, después lo demás cero. Compruebe que A es inversible determinando la inversa de A en función de A. A comprobar que existe A menos 1, que también va a ser una matriz de 3 por 3. Obviamente, si A es de 3 por 3, es verificable de que la inversa también es de 3 por 3, porque sabemos que la inversa de la matriz A es A menos 1. Bueno, A por A menos 1, que es lo mismo que hacer A menos 1 por A es la identidad. Se supone que cuando hago A menos 1 por A, si A de 3 por 3, A menos 1 también tiene que ser de 3 por 3.
definición de matriz inversa. Bueno, compruebe que A es inversible determinando el inverse de A en función de A. Determinando la inversa de A en función de A. Interesante. Bueno, ahora lo sacamos de pantalla y después seguramente vamos a volver a la guía. Bien, ahora estamos en el pizarrón directamente. Vamos a resolverlo. Ahora tengo lugar. Tengo este dato, esta ecuación. A partir de esta ecuación matricial, yo necesito determinar si existe la inversa o no. Y después, bueno, si existe, poner la inversa en función de A. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es ver si existe A menos U, que pertenece a reales de 3 por 3 por lo que dije antes. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, con las propiedades que ya sabemos. Hay una propiedad muy fuerte que siempre denunciamos en el transcurso de estas clases, que si el determinante de la matriz es diferente a 0, entonces existe la matriz inversa. Entonces, podemos ver si existe la matriz inversa. Y existe la matriz inversa si solo si el determinante de la matriz es diferente a 0. Porque si es 0 no es inversible, punto. Es una condición necesaria y suficiente, ¿no? Implica para los dos lados. Bueno, pero nosotros no tenemos la matriz A explícitamente. Lo tenemos a través de una ecuación. Y a través de este dato, de esta ecuación, tenemos que arreglarnos nada, o sea, ingeniarnos de ver cómo procesar eso para poder desarrollar, para poder llegar a esto, que el determinante es distinto de 0. O sea, nosotros no tenemos directamente la matriz A numéricamente como en otros ejercicios, no en todos, pero en algunos servicios tenemos numéricamente la matriz A. Tenemos este dato. Entonces, a partir de este dato tenemos que descular cómo llegar al determinante de A y probar que es distinto de 0 para demostrar que existe la inversa. Entonces, bueno, entonces lo que hago es esto, agarro la ecuación, lisa y llanamente, no hay otra cosa, no tengo otro dato. Trato que de alguna manera razonar, ver en qué forma algebraicamente podría yo a través de esa ecuación hallar el determinante de A. Tenemos que razonar. O no necesariamente el determinante A directamente, sino ver que de ahí podemos extractar alguna información sobre el determinante de A. Entonces, a mí lo que se me ocurre es, bueno, acá, para poder extraer alguna información sobre el determinante de A, tengo esta ecuación, lo que podría hacer en el primer miembro de esta igualdad, sacar A factor común. La propiedad distributiva también vale para el producto de matrices respecto de la suma. Entonces, eso es sacar factor común, aplicar propiedad distributiva al revés. Entonces, yo lo que puedo hacer es sacar A factor común. Bueno, yo sé que A cuadrado es A por A. Le saco A factor común. Saco A factor común. Y me queda A por A más dos veces. ¿Dos veces qué? Porque muchas veces uno comete un error, pone más 2. Saca A factor común como si fuesen los números reales, pero ojo, estos no son números reales, son matrices. Entonces uno comete esta burrada de poner las cosas así. En realidad, cuando uno saca A factor común en matrices,
tiene que quedar dentro del paréntesis una suma de matrices, porque si yo lo pongo así, A más 2, A es una matriz y 2 es un número real, es un entero, bueno, entonces está mal, no puedo sumar una matriz y de 3 por 3 más un número. Son dos objetos completamente diferentes, como sumar peras con manzanas, qué sé yo. No tiene sentido. Entonces esto está mal puesto. Esto no se pone así. Esto se pone así. A más dos veces. A más dos veces la identidad. ¿Por qué la identidad? Bueno, porque si aplico propiedad distributiva, ahora vuelvo atrás, distribuyo así, se supone que A por A es A cuadrado y A por 2i es A por 2i es esto. Puedo expresarlo así, el 2 es un número real, lo puedes sacar afuera del producto de matrices. Esto es lo mismo que poner dos veces la matriz A por la identidad. Entonces, lógicamente, A por la identidad es A, porque la identidad es el elemento neutro del producto de matrices y así queda. Y así vuelvo atrás, como dice. Es una forma de verificar, ¿no? Aplicando propiedad distributiva, lo que hacemos siempre, inclusive con números reales, distribuyo y verifico que vuelvo atrás exactamente a la misma presión de donde partí. Entonces la cosa está bien. Entonces, bueno, hay que saber poner bien, hay que poner la identidad a la hora de sacar factor común. Eso es la moraleja. Bueno, listo, lo aclaré, una pavada. Y ahora nos quedó así. Una linda expresión, A por A más 2i. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? De esta expresión no podemos hacer más nada. No se me ocurre hacer más nada, porque no sé quién es A. Está bien, de esta expresión saqué A factor común, listo, ya está. No sé, no se me ocurre hacer otra cosa. Pero, ¿cuál es nuestro objetivo? Demostrar que la matriz A es inversible, o sea, que tiene inversa. Y para ello tendríamos que demostrar que el determinante A es distinto de cero. O sea que la idea de haber hecho este procedimiento algebraico sacando A factor común es llegar a demostrar que el determinante de la matriz A es diferente a cero. No importa qué valor da el determinante A, no me importa. Con tal que yo pueda demostrar que diferente a cero es suficiente. Entonces, de esta expresión a mí se me ocurre, como acá tengo un producto de matrices, bueno, acá me tengo esta matriz, que es un producto de matrices igual a la identidad, se me ocurre aplicar determinantes a ambos miembros. Lo habíamos repetido en otros videos, que si yo tengo dos matrices iguales, eso implica que sus determinantes respectivamente son iguales. Entonces, si esta matriz es exactamente igual a la identidad, entonces el determinante de este producto es igual al determinante de esta matriz que es la identidad. Y el determinante de la identidad sabemos que es el producto de los elementos de la diagonal, entonces es 1 por 1 por 1. Es 1. Uno por uno por uno es 1, que es el determinante de la identidad. Y también habíamos visto otra propiedad. Una propiedad que decía que si yo hago el determinante de un producto de matrices, eso es igual al producto de los determinantes. Y acá tengo un producto de matrices. Entonces el determinante de este producto, que es el producto de A por A más 2i, es el producto de los determinantes de ambas matrices. O sea, que gracias a esa propiedad, que usamos ya en muchos videos, o en algunos, no muchos, no sé, que hablan 2 o 3, esto es el determinante de A por el determinante de A más 2i. Y esto es igual a 1. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, no puedo hacer más nada, pero más allá de eso, no es la pregunta.
La pregunta sería, a partir de esto, ¿puedo tener alguna información sobre el determinante A? Sí, puedo tener una. No del todo, porque no voy a saber exactamente cuánto vale el determinante A, pero puedo tener una información fehaciente sobre el determinante A. Este producto, que es un producto de los números reales, porque esto es un número real, esto pertenece a reales y este también es otro número real, son dos reales. Esto es un número que pertenece a números reales y este también. Son dos números reales. Entonces, al final del día, cuando yo llego a esto, yo veo que tengo el producto de un número real por otro número real igual a 1. O sea, observación, si yo tengo dos números reales, A, B reales, tal que A por B es igual a 1, un número de 1 o 1 puede ser 2, o igual a 3, igual a 4, no importa, distinto a de 0. Pongamos A por B igual, en este caso particular, igual a 1. Esto implica que A no puede ser 0 y B no puede ser 0. ¿Por qué? Porque si alguno de los dos llegase a ser 0, contradice esta expresión. Porque si A vale 0, me queda 0 por B igual a 0. 0 igual a 1, no puede ser. 0 no puede ser igual a 1. Y si B vale 0, pasa lo mismo. O sea, ninguno de los dos puede ser 0. Pues si alguno de los dos es 0 o los dos son 0, chao, soné. 0 igual a 1 es una contradicción, un absurdo. Entonces, lo que estoy seguro es de esto. Esto hace las veces de número A y esto hace las veces de número B, acá abajo. Y el producto es igual a 1. Bueno, por la misma razón, este valor tiene que ser diferente a 0 y este otro también. O sea, conclusión, el determinante A tiene que ser sí, solo sí, distinto de 0. Porque si no, contradice esta expresión de que esto no puede ser 1, me va a quedar 0 igual a 1, una locura. Entonces, por aquella misma razón, aplicado acá, concluimos de que el determinante A tiene que ser diferente a 0, porque si llega a ser 0, me queda 0 por algo igual a 0 por algo es 0, 0 igual a 1, y eso es una contradicción. Entonces, conclusión, el determinante A es distinto de 0. Y si es distinto de 0, ya está, existe la matriz inversa de A, que pertenece a reales de 3×3, bueno, ya sabíamos el chiste. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí, está súper claro. Era bastante obvio dentro de todo, Sí, pero no. sí. No hay ninguna dificultad en el razonamiento. Si uno puede preguntarse, ¿y cuánto vale el determinante A? Dame el número. No importa, porque en realidad no sabés. Sabemos que es distinto a 0, pero ¿cuánto vale exactamente? Ni vos, ni yo, ni nadie puede saberlo. En base a estos datos, ¿no? Que están en el problema. El único dato es este. Y punto. Bueno, ya está, ya demostramos que existe la inversa. Ahora hay que poner la inversa, ya que existe, en función de la matriz A. Que también hay que hacer un procedimiento algebraico muy sencillo, claro. Bueno, voy a borrar esto porque ya está. Ya lo usamos. Lo que no voy a borrar es la expresión, la ecuación matricial. Y vamos a ver cómo sacamos la matriz A, la inversa de A en función de A. Ya en realidad no tendría que borrar mucho. No voy a borrar mucho. Voy a borrar esta parte donde saqué el determinante. Porque todo este procedimiento algebraico que yo hice antes me va a servir para poder sacar la matriz inversa de A en función de la matriz A. ¿Por qué? Es muy claro. Muy claro. Tengo que sacar la matriz inversa. Yo acá en esta expresión donde he sacado A factor común, no tengo la matriz inversa.
pero sin embargo puedo generarla en esa ecuación. ¿Por qué? Porque si bien no aparece la matriz inversa, sabemos que existe la inversa, ¿no? Ya está. Si bien no aparece la matriz inversa acá, la puedo generar. ¿Por qué? Porque yo podría multiplicar a ambos miembros de la ecuación por la matriz inversa. ¿Pero por qué multiplico por la matriz inversa a ambos miembros de la ecuación? Para que aparezca. Y a su vez, para que desaparezca esta matriz A, porque al multiplicar por A la menos 1 esto, A la menos 1 por A me da la identidad. Y la identidad, que es el elemento neutro de matrices multiplicado por A más 2i, me va a quedar A más 2i. Y de este lado me va a quedar la identidad por la inversa, pero la identidad por la inversa es la inversa. Entonces ahí ya me queda la inversa de este lado igual a A más 2i. Y listo. Y ahí expresé la matriz inversa en función de A. Entonces, ahora sí, ensuciándose los dedos, multiplico por izquierda toda esta expresión por A menos 1. Voy a abrir acá que se cerró la ventana. Ahí está. Había cerrado la ventana y no entra la luz. Entonces multiplico por A la menos 1 en ambos miembros. Bueno, el truco se entiende. O sea, uno tiene que ser suficientemente astuto en el razonamiento y decir, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, alguna operación algebraica necesito como para que aparezca A menos 1. Bueno, si tengo esto, la única posibilidad es multiplicar por A a la menos 1, porque yo ya sé si asociando esto, por definición de matriz inversa, es la matriz identidad por A más 2i. De este lado me queda A menos 1 por la identidad. La identidad es el elemento neutro de matrices, entonces me queda A la menos 1. Identidad por esto también, por el elemento neutro de matrices. Y ahí quedó nuestra bella expresión de la matriz inversa. Y ya está. Y ahí finalizó el problema. Bien, vamos a hacer otro problema. De los problemas que están ahí en la guía de examen podemos hacer, o alguno que vos sugieras que hayas hecho y no te haya salido. Como vos quieras. Ahora vamos a compartir pantalla. Aquí lo voy a buscar. Exámenes, sí. Yo prefiero cerrar el archivo y después abrirlo, porque después un problema. Bueno, voy a compartir pantalla. Bien, acá tenemos los exámenes de siempre. Me gustan ese tipo de ejercicios que son teórico-prácticos como estos, porque en realidad razonando salen bárbaros. Los otros problemas sí, bueno, se toman con sistema de ecuación, eliminación de Gauss, son terribles en el sentido de las cuentas, de los números, y sí, pasa que me equivoco y nos vamos a equivocar toda la vida. Acá hay un problemita, que tenemos el problema número 1, dice, determinen las potencias de A a la 3K de la matriz esta, donde A, B y C son números no nulos, y K es un número natural mayor que 1. No sé si lo hiciste este problema. Ese lo hice. Bueno, está bien. Si te salió, ya está. Sí. Por eso. Vamos a hacer otra cosa. O cualquier cosa, consultame si no sale. Claro. A ver Perdón. El número 1, siempre los números 1, porque claro, el número 2 o los números 2 son problemas de geometría. Y se estudia el rango de la matriz A para todos los números reales alfa y los números enteros n. Acá está. Este ejercicio, ¿lo hiciste? ¿No lo hiciste? Sí, ese también lo hice. ¿Y te dio? Sí, me dio. ¿Te dio? Bien. Bárbaro. Y vamos adelante. Bueno, no sé.
Si vos proponés alguno, yo podría agarrar cualquiera. Pero alguno que no te haya salido, que no hayas hecho o que no hayas entendido, decime vos. Por ejemplo, el número 1 que aparece en pantalla. Determina el Creo conjunto. que hice la mayoría de los primeros. Ah, Creo que de la mitad para abajo no hice algunos. Pero de la mitad para arriba hice todos casi seguro. ah, está bien. No, está bien, lo hiciste entonces. Sí, sí, es que la traspuesta de ese es exactamente lo mismo. Me di cuenta cuando lo hice. Claro. La traspuesta es poner las filas como columnas. O sea, yo tengo Sí, una matriz. Bueno, la traspuesta de una matriz es poner sus filas como columnas. Y esa es la matriz traspuesta. Bueno, entonces esto supuestamente ya lo hiciste. A ver qué podemos hacer. Lo hiciste. El número 1. sí, Ok. Todos los hiciste entonces. sí, la mayoría, la gran mayoría. La mayoría. Sí, pues algunos son parecidos ya, pues ya llega un momento que son muy, muy parecidos, claro. Eh, bueno, creo que digamos, esto ya lo hemos cubierto, esta etapa de ejercicios de matriz, sistema de ecuaciones, matrices y determinantes. Claro. Por ejemplo, el ejercicio número 1, Sí, ¿sí? sí, también lo hice. Lo Sí, ahí hiciste. ese no es inversible. El determinante da cero en ese ejercicio. Ah, Ese no sé por qué determina. me acordé. Sí. O sea, sea A, Sí, allá el valor, claro. Mira vos. O sea que para cualquier valor de A, el determinante vale cero. ¿Y cómo lo hiciste eso? ¿Lo sacaste el determinante a secas o hiciste? no, no, hice eliminación y Bien, después lo calculé con Laplace. Es que si no es muy muy bien. engorroso. No, está perfecto. Está muy bien lo que hiciste, porque esas SAE, si vos querés aplicar, qué sé yo, poner la Laplace de una o Sarrus con esa A, te volvés loco. O sea, preferible hacer eliminación de A para reducir la matriz en la mayor cantidad de cero posibles y después, claro, después sacás Sí, el determinante. Y claro, si te lo que das pasa cero, con ese es que cuando haces eliminación, A sí, más 3 y toda la última fila queda cero. Entonces después cuando calculás el determinante desde A, te da todo cero. Multiplicas todo y claro, está todo multiplicado por cero. Entonces queda sí, cero. sí, sí, sí. Sí, uno hace eliminación de Gauss y van quedando cosas, digamos, evidentes, ¿no? El resto de las dos últimas filas me queda 2, me queda 4, me queda 5, 12, 9, 7, 5, 2, 4, 5 y después resto la primera fila con la segunda, me queda 3, 5 y 7. Bueno, a ver, hay que hacer las cuentas, bueno, se te da 0, obviamente. Obviamente hay propiedades interesantes, como por ejemplo que hice para determinante. No las hemos visto, pero se puede aplicar. Si yo tengo el determinante de una matriz, ¿no? Y hay dos filas iguales o con dos columnas iguales, el determinante vale cero. Si yo tengo dos filas, una proporcional a la otra, ¿qué significa una proporcional a la otra? Por ejemplo, yo tengo la fila 1, 2, 3 y la fila 2, 4, 6. Bueno, la fila 2, 4, 6 es el doble producto de la fila 1, 2, 3. Entonces son filas proporcionales. Si yo descubro que hay filas o columnas que son así proporcionales como el ejemplo que di, entonces el determinante también vale cero. Y si Sí, supongo que si tengo, hay filas dependientes en general o no. claro, filas que son linealmente dependientes en general. Si yo, por ejemplo, encuentro también filas o columnas que son suma o resta de las otras, o sea, combinación lineal de las otras, entonces el determinante también vale cero. Y el caso trivial de que si tengo una fila nula o más filas nulas o más una columna nula o más columnas nulas, también el determinante vale cero. Las estoy mencionando en el video, pero ya no hace falta escribirlas porque, bueno, en algún momento las vamos a volver a usar y ya las estoy mencionando, así que quedan en el video y quedan en la clase. Si llegan a aparecer, las usamos.
Bueno, este ejercicio acá, el uno es lo mismo que hicimos, ya algunos se repiten. Bueno, este ya más o menos lo hicimos, también allá le va y ve para que la matriz tenga inversa. Ya hicimos algún video, creo que ya están todos hechos. No voy a repetir cosas que no tiene sentido, quizá podamos ver algo ya de geometría. Sí, la geometría, eso es importante. No hay más nada. Que yo sepa, no, creo que son todos más o menos lo mismo, más de lo mismo y siempre lo mismo. No hay nada que esté, digamos, fuera del rango de ejercicios que hemos hecho. No sé, no encuentro nada nuevo. Bueno, hagamos geometría entonces, ya está. Bueno, empecemos con geometría, sí, total, si llega a surgir alguna cosa nueva, ya está. Creo que ya di todo. Hagamos ejercicio de geometría. Empecemos con geometría en el espacio. Eso es importantísimo. Y geometría en 3D. ¿De geometría hiciste algo? ¿Llegaste a hacer algo o no hiciste absolutamente nada? No estoy seguro. Creo que poco y nada en la Poco y escuela. Lo que nada. habré hecho en la escuela. Pero Listo. no. No, está bien, no hay problema. Ya empezamos de cero con vectores y el tema de vectores en R cuadrado y qué sé yo, para poder innovar sobre el tema, porque acá hay un montón de ejercicios. Vos, la idea es trabajar con vectores para poder entender mínimamente todos estos ejercicios de geometría que está. Así que vamos a empezar a hablar de vectores como para lo que resta de la clase, para dar un puntapié inicial al tema y poder deslizarnos después fácilmente con la idea de los ejercicios, porque si no tiene una base más o menos sólida de lo que son los vectores en R cuadrado y en R cubo, no vamos a entender mucho que digamos lo que estamos haciendo algebraicamente a futuro después, porque algebraicamente a futuro siempre habrá que hacer alguna eliminación de Gauss, un sistema de ecuaciones, y, bueno, en fin. Sí, así que yo iría de dar una base somera del espacio en R cuadrado y todas las propiedades que vamos a usar que tienen que ver obviamente con vectores. Bien, vamos a ver vectores. Vamos a ver vectores. En todas las páginas. Vamos a ver vectores. Bien. A ver si se ve mejor la luz ya, porque creo que se ve bien. Así se ve. Bueno, ahora hay que innovar sobre el mundo de la geometría. Toda la álgebra que estamos aplicando va a ser eh, la conclusión de todo lo razonado geométricamente. O sea, yo voy a pensar toda la geometría en el espacio, en R cuadrado, en R cubo, en el plano y en el espacio tridimensional. Voy a pensar toda la geometría de rectas y planos que puede contener dichos espacios. Y una vez que yo lo razono a futuro usando unas ciertas propiedades, todo va a condecir en una serie de ecuaciones lineales que tienen matrices y tienen que ver con los determinantes que estamos viendo y qué sé yo, con toda esta álgebra, y sacar un resultado. O sea, hay un correlato muy fuerte entre lo que uno intuitivamente imagina, piensa y razona
en la geometría, que la geometría la entiende hasta un chico de 3 años, de poder dibujar así en el aire o en el pizarrón, en una hoja, rectas y planos y vectores, y a partir de ese dibujo intuitivo, para poder comprender los enunciados de los problemas, termina siendo toda una álgebra de ecuaciones, de sistema de ecuaciones lineales, donde tendré que hacer eliminación de Gauss, y tendré que, qué sé yo, que sacar algún determinante, qué sé yo, bueno, haciendo todos esos procedimientos que estuvimos haciendo hasta ahora, se llega a una conclusión, a un resultado que es un resultado que tiene que ver con lo que me pedía el problema geométricamente. La geometría es algo que entra por los ojos y es fácil de entender porque uno entiende lo que es una recta, lo que es un triángulo, lo que es un círculo. Bueno, la geometría en sí, por ejemplo, la geometría euclidiana. Poincaré, que era un físico francés de fines del siglo XIX, principio del XX, uno, digamos, podríamos decir, uno de los últimos físico-matemáticos universales, porque hoy en día no se puede saber todo, un matemático y un físico matemático de la hostia, decía que la geometría es razonar con dibujos mal hechos. Dibujar es fundamental para entender lo que me está diciendo el problema. Entonces uno lleva todo ese enunciado del dibujo, lo procesa, lo digiere, y una vez que ya sabe lo que tiene que obtener o lo que me preguntan, entonces ahí uno empieza a recurrir a las propiedades algebraicas que tienen que ver con esa geometría que intuí, y al resolver algebraicamente todos esos sistemas de ecuaciones con todas esas propiedades, bueno, termina siendo un resultado coherente a la geometría que yo fabriqué. Si no es coherente, porque no estoy pensando otro problema. No tiene sentido. Así que bueno, la geometría es muy sencilla. Entra por los ojos. Como decía Poincaré, es razonar con dibujos mal hechos. Mal hecho, ¿por qué? Porque uno, bueno, no es que es un Leonardo da Vinci dibujando. No tiene por qué ser perfecto el dibujo que uno haga. Es que tiene que ser intuitivo para tener una idea. Malo, malo, bien, dibuje lindo, dibuje feo, el dibujito ayuda a entender lo que voy a hacer y lo que tengo que hacer y lo que va a terminar siendo. Entonces, la geometría. Geometría. Lo que vamos a ver de la geometría son los vectores. En realidad es una geometría vectorial. No es poner geometría por poner geometría, porque uno va a decir, bueno, geometría euclidiana, no euclidiana, geometría, no sé, relativista, geometría de Riemann, ¿no? Hay muchas geometrías. Geometría vectorial. Vectorial viene de vectores. Vamos a ver vectores en R cuadrado. R cuadrado es el plano donde nosotros siempre dibujamos un sistema de ejes cartesianos, X, y ahí ponemos todos los puntos del espacio, que es infinito. El plano del pizarrón, supongo que el pizarrón es infinito, bueno, este es el plano de R cuadrado. Se supone que el pizarrón es infinito, pero es parte de un plano infinito, un subconjunto del plano infinito. Bueno, vectores. En principio uno tiene que posicionarse, uno tiene una serie de puntos en el espacio del plano. Esos puntos están respecto de quién, porque uno dice, bueno, dibujo un punto, ¿y respecto de quién? Uno siempre dibuja puntos en el plano respecto de un sistema de coordenadas. Entonces, uno dibuja X, Y, este es el origen de coordenada, sistema de ejes cartesianos, Descartes, creo que fue Descartes, el tipo entonces.
bueno, de Descartes viene la palabra cartesiano. Yo lo que puedo dibujar es un punto. Bueno, un punto en el espacio. Manché el pizarrón con punto. Bueno, ya sabemos esto. Y este punto lo podemos llamar punto AB. Es un par ordenado. Un par ordenado es un par ordenado. Ordenado primero la componente X y después la componente Y. Primero la componente X que es A y la componente Y que es B. No al revés. Al revés no, porque si no, no es un par ordenado. Entonces, esto es un punto del espacio. Bueno, es un punto del espacio. Ahora, ¿qué hacemos con ese punto? Bueno, lo posiciona respecto a un sistema coordenado. Ahora, ¿cuál es la gracia de haber hecho esto? Bueno, podría haber dibujado infinitos puntos más, ¿no? Porque no voy a dibujar los infinitos puntos. Pero ¿qué puedo hacer con esto? Bueno, lo que puedo hacer con esto es lo siguiente. Se me ocurre trazar un segmento desde el origen de coordenadas. Este es el segmento, un segmento cualquiera, que va del origen de coordenadas a B. Bueno, se supone que el origen de coordenadas es el 0, 0, ¿no? El punto 0, 0. Uno no lo pone, pero es el punto 0, 0. No importa. No hace falta agregar. Pero va del 0, 0 al punto AB. Ahora, yo ese segmento no lo orienté. Lo dibujé así, AB. Pero le puedo dar una orientación. Y la orientación es el sentido. El sentido dado por una flecha. Una flechita que indica el puntito, que va del origen, 0, 0, a B. Eso indica el sentido y la dirección de lo que se llama un vector, un segmento orientado, que tiene una dirección dada por sus componentes y tiene un sentido dado por esa flechita. Entonces sabemos que un vector es un segmento orientado que tiene un punto de aplicación, que indica la posición de un punto AB en el espacio, que tiene una dirección dada por las componentes del vector A y B, y el sentido está indicado por la flecha. Nada más. La dirección se asocia en general por esto. Esta línea punteada que yo estoy haciendo me está dando la recta que contiene al vector. O sea, esa recta que contiene el vector me está orientando el vector, y esa orientación está dada por la dirección del vector. Y esa orientación está dada por A y B, por las dos componentes. Entonces, a este par ordenado lo voy a llamar vector B. Y se le pone una barrita arriba como diciendo, bueno, es un vector. A esto se llama vector. ¿Qué me indica el vector? Me indica la dirección y sentido dado por sus componentes. Me indica la posición de un punto. Sí, claro. Algo indica, si no, no tiene sentido. Entonces, la dirección, o sea, la orientación, tanto en sentido y dirección, está dado por esas dos componentes. Se dibuja la flechita como para darle una orientación direccionalmente al segmento, y esa flechita indica la posición de un punto en el espacio. Eso es un vector. Un vector no solamente tiene orientación en sentido y dirección, ¿no? Dado por sus componentes, sino también tiene una longitud, una intensidad. La longitud también se lo llama módulo del vector o norma del vector. La longitud del vector es la longitud que hay de acá, de este punto 0, 0 al punto AB. Uno agarra la regla, mide la longitud en centímetros, metros, lo que quiera, y saca lo que es la intensidad o el módulo del vector o la norma del vector, como uno quiera llamarlo. Entonces, de este vector tenemos lo que se llama módulo o norma
lo dice, bueno, se lo define como norma o intensidad o longitud del vector. Vamos a poner acá longitud del vector. Y para calcular esa longitud del vector, no hace falta más que una simple geometría de la que nosotros conocíamos del secundario. ¿Y cuál es esa geometría? La geometría que nos da el famoso teorema de Pitágoras. ¿Por qué Pitágoras? Porque acá nosotros tenemos un triángulo rectángulo, pero bien visible. Está dado por esto, que es la hipotenusa, que es el vector rojo, y después los dos catetos, que son estos, A y B. Entonces ya tengo dos catetos A y B, y con esos dos catetos aplico el teorema de Pitágoras. ¿Qué me decía el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Como lo decían los Lelutier por ahí, en algún sketch cómico que hablaban del teorema de Pitágoras. La longitud del vector, en todo caso, es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, y no es otra cosa que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, la suma de los cuadrados de las componentes, que son A y B. Entonces, el teorema de Pitágoras, vamos a poner el teorema de Pitágoras, famoso, ya lo enuncié, ¿quién no lo conoce? Mucha gente va por la calle y le pregunta qué es y no le responde. El teorema de Pitágoras nos dice que la longitud de la hipotenusa, que en este caso es la longitud del vector, y se lo pone así con dos rayitas, la longitud del vector con dos rayitas, eso significa norma del vector o módulo del vector, no es el mismo módulo ordinario de los números reales, es el módulo del vector, la intensidad propiamente dicha del vector. No es otra cosa que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, la suma de los cuadrados de las componentes A y B. Y eso es la intensidad del vector, el módulo del vector, la norma del vector, punto. Está. Bien. También, bueno, yo hablé de la digamos, de la orientación del vector en el espacio respecto a ese sistema de coordenadas, dado por su dirección y sentido. Y bueno, esa orientación está dado también por este angulito que está acá, que lo vamos a llamar tita. En realidad, esa letra es la letra teta, en realidad. Lo explico porque esta se escribe así, teta con H acá. Pero se le dice tita por una cuestión de pudor, y en todos los cursos y en el curso de muchas facultades que uno puede encontrar en YouTube dice tita, pero en realidad es teta, pero no se dice teta por una cuestión de pudor. Y se escribe con una H, por la letra griega teta. Bueno, entonces tenemos tita, que es el ángulo formado entre el vector y el eje X. ¿Por qué yo menciono ese ángulo? Porque ese ángulo, en cierta forma, me está dando la orientación, me está dando la información de la orientación del vector en el espacio. Obviamente es la amplitud, el argumento angular entre el vector y el eje X. Bueno, pero me está dando una información sobre la orientación, y muy importante, muy fuerte. ¿Y por qué? Porque como recurrimos al teorema de Pitágoras, vamos a recurrir a también otras definiciones, que son definiciones de la trigonometría. Trigonometría, ¿no? Es la ciencia que mide triángulos. Bueno, también se llama goniometría. Gonio en griego significa ángulo, medida de ángulos. Y bueno, la goniometría o la trigonometría mide ángulos de triángulos, por ejemplo, no necesariamente rectángulos, pero en este caso vamos a trabajar con triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Acá tenemos un angulito de 90 grados, un ángulo recto, ya sabemos lo que es un ángulo recto, ¿no? Un ángulo recto es un ángulo de 90 grados que se forma así. Bueno, acá tenemos un triángulo rectángulo. Bueno,
En un triángulo rectángulo podemos definir funciones trigonométricas, que son el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo, la tangente de un ángulo, después está la secante y la cosecante, no me interesa ahora. Pero el seno y el coseno son las fundamentales para definir funciones angulares dentro de un triángulo rectángulo, que después se van a usar en otro tipo de triángulos que no son rectángulos, lógicamente. Pero en principio acá, para definir seno y coseno, necesitamos un triángulo rectángulo. Entonces, bueno, ¿quién es el seno? ¿Quién es el coseno? En la trigonometría habitual, trigonometría. Va a ser muy importante. Bueno, la trigonometría, y de ángulos. Acá tenemos un triángulo rectángulo, dado por el vector y estos dos catetos A y B. Entonces, lo voy a dibujar de nuevo acá. Esto es, si viene el vector, y bueno, esto es A y esto B. Esto es el ángulo θ. El ángulo que hay entre el vector y, obviamente, el lado o cateto A, que sería el eje X. Bueno, ¿cómo defino seno y coseno? El seno de θ, a uno le ponen un sombrerito, pero no hace falta poner el sombrerito, es el ángulo. El seno del ángulo θ se define así, es el lado opuesto al ángulo sobre hipotenusa. Lado opuesto al ángulo sobre hipotenusa. El lado opuesto al ángulo θ es B. Sobre la hipotenusa, que es la norma de B, que acabé de calcular recién por el teorema de Pitágoras. ¿Quién es el coseno de θ? Así lo defino. El coseno de θ es el lado adyacente al ángulo sobre la hipotenusa, que es la norma del vector. Calculé por teorema de Pitágoras. Entonces, saber cómo se definen las funciones básicamente trigonométricas en el coseno es muy importante, no solamente en el área esta, sino en física también. Y en muchas cosas más. El lado adyacente al ángulo que está, el lado adyacente es el ángulo que está pegado al ángulo. Es el lado que está pegado al ángulo. En cambio, B es el lado que se opone al ángulo, que se enfrenta al ángulo. En cambio, A es el lado que está pegado al ángulo, el lado adyacente. Será sobre la norma de B. Bueno, estas cosas hay que saber. Ingredientes para armar todo el postre que quiero hacer, que es toda la geometría vectorial. Bueno, entonces, fijémonos lo siguiente, qué interesante lo que dije antes, hace unos minutos. El ángulo θ me da la orientación, la dirección y sentido del vector en el espacio. Trigonométricamente hablando, claro. Porque yo de acá, lo que deduzco, si yo de esto que está dividiendo lo paso multiplicando, me queda que B, que es el lado opuesto al ángulo, es la norma de B por el seno de θ, y si acá despejo correctamente, A no es otra cosa, dando esto, dividiendo, multiplicando, claro, la norma de B por el coseno de θ. Bueno, es interesante expresar así las componentes, porque ahí estoy reafirmando mi argumento, que dije antes, que el ángulo me está dando la orientación que sería la dirección y sentido del vector, y sí, me la está dando a través de la norma, lógicamente, que es la longitud del vector. Entonces, cualquier vector, en este caso, de espacio R cuadrado, se podría escribir en función del ángulo θ. O sea, podríamos decir que el vector B, que yo había definido antes como AB, no es otra cosa que la norma de B por el seno, perdón, por el coseno de θ. Esto está. Por el coseno de θ. Y acá B, que es módulo de B por seno de θ.
Ahí está. Ahí puedo definir el vector B en función de las componentes dadas por el ángulo θ. Y el ángulo θ me está dando una información fuerte de cómo es la dirección y el sentido del vector. Bueno, perfecto. Estamos dando los primeros ingredientes y pasos en el tema. Evidentemente, si yo cambio el ángulo θ, voy a cambiar la dirección y sentido del vector. Si θ, por ejemplo, fuese 0 grado, el vector estaría sobre el eje X, porque no habría ángulo. Si θ fuese 90 grados, el vector este rojo estaría perpendicular al eje X, o sea, sobre el eje Y. Y en el caso que, bueno, θ sea 90 grados, solamente vamos a ver gráficamente que el vector rojo tiene componente en Y y ninguna componente en X. Y eso se verifica algebraicamente, porque cuando θ vale 90 grados, o sea, en radianes sería pi sobre 2, acordémonos que 180 grados es pi, entonces 90 grados la mitad, pi dividido 2. ¿Está? Entonces, si hago coseno de 90, que lo puede hacer a cualquier calculadora, en sexagesimales, por ejemplo, si utilizo sexagesimales, tengo que ponerlo en modo sexagesimal. Coseno de 90 grados me va a dar 0, y seno de 90 me va a dar 1. Si me queda 0 acá y 1 acá, me queda que el vector tiene componentes 0 para X y módulo de B o norma de B para Y. O sea, solamente tendría componente en Y. Y en X componente 0. Por eso el vector, cuando θ vale 90 grados, es un vector que va en la dirección de Y perpendicular al eje X. Θ puede tener cualquier ángulo, puede ser 60 grados, 45 grados, qué sé yo, 120 grados. O sea, si es 120 grados voy a tener un vector así un vector de esta forma. ¿Está? Entonces, si acá hay un ángulo de 120 grados, si θ vale 120, es obvio que el vector B va a virar en este sentido. O sea, dependiendo del ángulo, depende, digamos, cambio el ángulo, cambio la dirección y el sentido del vector, lógico. Y acá lo vemos matemáticamente cómo se altera eso de cambiar el ángulo, porque cambio el ángulo, si bien el módulo de B es el mismo, porque la longitud del vector es la misma, pero si cambio el ángulo, por más que sea el mismo, la longitud va a cambiar, obviamente, el sentido y dirección del vector. Acá por ahí lo dibujé un poquito más largo, pero si quiero lo puedo dibujar con la misma intensidad o longitud. Bueno, listo. El vector B acá va a ser B', qué sé yo, otro vector. Pero el módulo de este vector B' es exactamente en mi ejemplo el mismo módulo que el vector B. O sea que lo que quiero decir que no cambié la longitud del vector, la intensidad del vector no cambió. Lo que cambió es el ángulo. Y el ángulo hace que cambie la dirección y el sentido del vector. ¿Cuántos vectores hay en el plano? Infinitos. Porque matemáticamente θ es un número real. ¿Cuántos números reales conocemos? Infinitos. Y como hay infinitos números reales, hay infinitos vectores. Se supone que seno y coseno son dos funciones trigonométricas que se llaman periódicas. ¿Por qué? Porque, bueno, yo sé que θ puede girar alrededor del origen acá. θ si vale 0 grados está acá, si θ vale 90 grados está sobre el eje Y, si θ vale 180 está sobre el eje X,
Si θ vale 270 está sobre el eje Y de nuevo, y si da toda la vuelta completa sería 360 grados. O sea que en una vuelta tengo casi toda la información de todas las posibles direcciones y sentidos que pueden tener todos los infinitos vectores. Obviamente, una vez que ya llegué a 2pi, ya está, se acabó el chiste, puedo seguir girando, pero se van a repetir las vueltas como una calecita. Me canso de dar vueltas y siempre paso por el mismo lugar. No tiene mucho sentido. La calecita me aburre y me mareo. Entonces, una vez que di la vuelta de 0 a 360 o de 0 a 2pi dicho en radianes, ya contengo toda la información de todas las posibles o infinitas posibles direcciones que pueden tener cualquier vector del espacio, r cuadrado. Entonces, generalmente se estudia siempre todos los ángulos, o sea, todas las posibles direcciones de cualquier vector de r cuadrado, siempre se estudian entre 0 y 2pi. Acordémonos que esto sería 0 grados en sexagesimales y esto en sexagesimales 360 grados. Acordémonos que 180 grados equivale a pi radianes. A esto se lo llama radián. Hay toda una historia del radián, de la época de los griegos y qué sé yo, no me interesa, no. Y de los egipcios, ya desde antes, desde mucho antes, que tiene que ver con el número pi. No lo voy a dar. Y tengo un video en mi club sobre eso. Si querés, o si quieren, googleen ahí en mi club y ahí creo que Trigonometría 1, así se llamaba el video, y ahí hablo de la historia, del número pi, bla, 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 bla. Bueno, eso para como, como un conocimiento aditivo, si uno lo quiere ver el video, lo veis, no le importa, no hace falta saber la historia de pi. Pi es el número 3,14159 con infinitas cifras decimales no periódicas, un número tremendamente espantoso que dio mucho dolor de cabeza a los griegos en su época y a muchas generaciones contemporáneas y después también de ellos. Pero bueno, hay toda una historia geométrica sobre eso, que yo lo doy en un video que se llama Trigonometría 1, y véanlo si quieren, si no le importa. Se ve en una película en Netflix y es más divertido. Bueno, entonces, listo. Ahí ya tenemos los primeros aprontes de lo que es la geometría vectorial, básicamente en R cuadrado. ¿Qué más podemos hablar de esto? Podemos hablar de lo que es la suma de vectores, suma y resta de vectores. Cómo sumar vectores, cómo restar vectores, cómo multiplicar un vector por un número escalar. Un número escalar es un número real. Tiene una cierta álgebra en el medio que vale la pena mencionar y que obviamente tiene su correlato geométrico. Bien, perfecto. Entonces, yo diría de ya arrancar con las propiedades algebraicas de los vectores, una cosa simple, que tiene que ver con esta álgebra, que después sí se traduce en un dibujo, en una geometría muy razonable. Muy razonable. Bueno. Vamos a ver esas propiedades algebraicas. La primera tiene que ver con lo que se llama la ley de composición interna. Bueno, no quiero ser tan técnico, pero lo que quiero decir es que cuando uno suma o resta dos vectores, me vuelve a dar un vector. O sea, si yo sumo o resto dos vectores de r cuadrado, me vuelve a dar un vector de r cuadrado. No me va a dar una vaca o un camello, no. Me vuelve a dar un vector. Y si multiplico un número real por un vector, me vuelve a dar un vector de r cuadrado. O sea, eso se llama ley externa. ¿Por qué ley externa? Porque estoy multiplicando un objeto, que es un número real, completamente diferente al objeto que es un vector. Tengo dos objetos. El número real es un objeto, el número que conozco, ¿no? Los números que conocemos. Y después los vectores, que son pares ordenados.
Entonces multiplico dos objetos completamente distintos uno del otro y a esa ley de multiplicar un número real, que es un objeto diferente a un vector, se la llama ley externa. En cambio, a diferencia de ley de composición interna, significa interno, significa que estoy sumando dos objetos de la misma especie. O sea, sumo dos objetos o resto dos objetos que son dos vectores, me vuelve a dar otro vector. Entonces, bueno, vamos propiedades algebraicas. Cuando uno habla de propiedades algebraicas o habla del álgebra de objetos, significa que los está sumando o los está multiplicando, alguna operación binaria. Las propiedades algebraicas, primera, ley de composición interna. Interna significa que si yo sumo dos objetos de la misma especie, o resto dos objetos de la misma especie, me vuelve a dar un objeto de la misma especie. O sea, lo que quiero decir que si B y W pertenecen a R cuadrado, que son dos vectores cualesquiera, entonces B más W va a ser un objeto que es un vector también de R cuadrado. ¿Cómo se suman? Vamos a ver un ejemplo. Bueno, en general se suma así. Es como en las matrices. Cuando uno suma matrices, suma elemento con elemento respectivamente. Bueno, las matrices son como si fuesen vectores grandotes, llenos de números, ordenados en filas y en columnas, claro, no cualquier cosa. Entonces, sumo el elemento 1, 1 de la primera matriz con el elemento 1, 1 de la segunda matriz. Sumo el elemento 2, 1 de la primera matriz con el elemento 2, 1 de la segunda. Cuando digo 2, 1 significa el elemento de la segunda fila y primera columna. Y así ordenadamente. Bueno, con los vectores también. Cuando yo sumo dos vectores de R cuadrado, sumo las primeras componentes por un lado y las segundas componentes por otro. Por ejemplo, bueno, si B de la forma B y W de la forma B', entonces la ley de composición interna me dice que B, bueno, le ponemos la flechita arriba porque son vectores de, generalmente se le pone, si no le ponemos la flechita arriba no importa, se supone que son vectores. W a prima B', entonces, bueno, B más W es AB más A' B'. Bueno, lo dije recién. Sumo las primeras componentes por un lado y las segundas componentes por otro. O sea que, bueno, lógicamente, esto me va a quedar A más A', B más B'. Todo esto tiene su correlato geométrico, ahora lo vamos a ver, y muy fuerte. Ahora lo estamos viendo algebraicamente, como diciendo, bueno, algo abstracto que no sé cómo lo digiero, lo proceso, pero cuando lo procese geométricamente tiene un buen correlato y un sentido lo que estoy haciendo. Ya está, definí suma de vectores. Como sumar también se restan. Guarda, hay que tener en cuenta que la suma, esto es una observación, la suma incluye la resta también. Porque, a ver, veamos lo siguiente. Si yo, qué sé yo, se me ocurre hacer esto. B menos W. En vez de sumar, restar. Bueno, lo mismo, resto componente a componente. Ya está, listo, ese es el chiste. Pero bueno, si lo quiero ver aplicando esta definición de arriba, me va a salir igual. Porque B menos W, ¿cómo se puede poner? Se puede poner así. B más, y entre paréntesis, este último vector que es el sustraendo, se puede poner como menos W. Bueno, lo puse así por el solo hecho de aplicarle esta definición. Bueno, listo. Bueno, esto se puede poner así como si fuese una suma. El menos se lo lleva el sustraendo, como en la resta de números reales.
Bueno, ok. Vamos a ver que esto va a ser lo mismo que hacer esto. Ahora lo vamos a ver porque tenemos que ver la ley externa, ¿no? Esto es lo mismo que hacer AB menos A', B', y yo dije que como sumo componente a componente, resto componente a componente. O sea, esto va a ser A menos A' y B menos B'. Ahora, esto porque lo estoy diciendo yo, pero tengo que verificarlo. Pero como no di todavía la ley externa, no lo puedo verificar así directamente. Yo lo que estoy diciendo, me estoy anticipando a los hechos, estoy diciendo que al hacer B menos W, el menos se lo puede llevar el sustraendo y yo puedo hacer como una suma de vectores como hizo acá arriba, sumar componente a componente y demostrar que esto que estoy poniendo de restar dos vectores no es otra cosa que restar componente a componente. Pero me falta dar la ley externa para verificar eso, porque yo estoy pasando de acá a acá. O sea, todavía no sé por qué sucede esto. No porque yo lo digo, sino que hay que demostrarlo a partir de la definición de suma de dos vectores. Por eso falta la ley externa. ¿Qué dice la ley externa? Bueno, creo que tengo lugar acá. 2. Ahí levanto un poquitito. Se ve bien, sí. Ley externa. ¿Qué significa externa? Bueno, a diferencia de ley interna, que era esta, la ley externa me está diciendo que estoy operando dos objetos de diferente especie. En este caso, números reales multiplicados por vectores que son de otra especie. Los vectores no son números reales. Entonces, esta ley me está diciendo lo siguiente, que si yo tengo un número real alfa, real, un número real cualquiera, y B es un vector de R cuadrado, de la forma AB, entonces, cuando hago alfa por B, es lo mismo que hacer alfa por AB, y lo que me dice esta ley externa, que el alfa lo puedo distribuir adentro de las componentes. O sea, esto va a quedar alfa por A, alfa por B. Eso es lo que dice la ley externa. Ley externa, opero alfa, que es un número real, con un vector de dos componentes. Esa alfa la puedo distribuir equitativamente en las dos componentes multiplicando. Por de producto. Bueno, eso es lo que dice la ley externa. Y con esa ley externa puedo probar esto que puse acá, que no digo, bueno, yo lo largué así, como pensando en voz alta, pero ahora tengo que verificar que eso es cierto. No es porque yo lo digo, no, yo no inventé nada. Son las leyes del álgebra, en este caso de vectores. Entonces, bueno, yo a partir de esta ley externa, yo puedo demostrar esta pregunta. O sea, si yo tengo B menos W, esto B menos W se puede poner B más menos W. Bueno, es muy interesante eso, de poder pasar de acá a acá. Yo, teniendo esto y esta ley de composición interna, puedo demostrar que es esa operación, este vector, A menos A', B menos B'. Para demostrarlo, lo vamos a hacer. Entonces, voy a demostrar esto que está acá. Vamos a demostrar, de demostración, esto que está acá. Y es fácil, porque yo tengo B más menos W, ¿no? O sea, B menos W se puede poner como B más menos W. Bueno,
es AB, esto es más menos W, pero bueno, ponemos más y acá podemos abrir un corchete momentáneamente para que no sea prolija la explicación. Y acá ponemos un menos y el vector W, ¿quién es? Bueno, W es A' B'. Bueno, ¿qué dice la ley externa? Que cualquier número que esté multiplicando fuera del vector se puede distribuir equitativamente en las componentes. Este menos que está acá sería las veces de un menos 1. Ese menos 1 lo puedo multiplicar distributivamente en cada una de las componentes. Entonces, me va a quedar AB, me va a quedar, bueno, sí, más, menos A', menos B'. Bueno, y ahora sumar componente a componente es el hecho. El hecho de este, ¿no? De la ley de composición interna, se suma componente a componente, ya está. Ya está demostrado. Esto va a quedar A más menos A', coma, B más menos B'. Bueno, pero es obvio, más menos, más por menos menos. O sea que esto va a quedar A menos A', B menos B'. Ok, buenísimo. Ya demostré esto, que está acá. Que lo dije pensando en voz alta sin ningún argumento sólido. Ahora sí tengo un argumento sólido, que es la ley externa que me posibilita llegar a demostrar esto que puse acá. Bueno, estas son las dos leyes algebraicas importantes, en principio las primeras, para poder entender el tema de vectores. Tiene su correlato geométrico, y eso es lo que vamos a ver, creo que ya no tenemos más tiempo, la clase que viene. La clase que viene vamos a ver el correlato geométrico que tiene esto fuertemente en el dibujo. O sea, tiene una interpretación geométrica esto, porque ahora resulta medio áspero, son dos leyes algebraicas que operan y suman vectores y restan vectores y multiplican un vector por un escalar, que es un número real, bueno, bla, 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 todo muy rico. Pero en realidad todo eso tiene su correlato geométrico, todo eso se puede interpretar mejor, todo esto se puede interpretar mejor geométricamente. Y cuando veamos la geometría vamos a entender mucho más estas leyes que verlas así en forma algebraica. Mucho mejor, mucho más didáctico. La geometría fascina y mueve la cabeza y nos va a ayudar a razonar ahora, no solamente para el ingreso, sino a futuro, para materias que tienen que ver con álgebra lineal y todo eso. Cuando veamos espacios vectoriales, subespacios, nos ayuda muchísimo a entender los problemas. Más allá de los problemas de geometría que hay de rectas y planos, que son los que tenemos que hacer también. Pero bueno, la primera idea está. La clase que viene vamos a seguir con la interpretación geométrica con dibujos de lo que es la suma, la resta de vectores y el producto de un escalar por un vector. Todo eso tiene interpretación geométrica y se va a entender mucho mejor que verlo así como si fuese una receta de cocina, digamos. No, tiene su correlato geométrico. Así que bueno, la clase que viene seguiremos con geometría porque la idea es ver su correlato geométrico, dibujar los vectores, sumarlos, restarlos, bueno. Y después, una vez que vemos eso, vamos a ver lo que es el producto escalar de vectores, que nos va a dar una idea si los vectores son perpendiculares o son paralelos. Bueno, vamos a ver vectores paralelos también, que tienen la misma dirección, dos vectores paralelos que tienen la misma dirección y sentido. Bueno, el sentido no, pero tienen la misma dirección. La dirección es la orientación, ¿no? En el espacio, que tienen dos vectores. El ángulo que formaría en este caso, bueno, los dos vectores respecto del eje X, por así decirlo en forma muy somera para este caso particular. Pero
Pero bueno, vamos a innovar sobre el tema del producto escalar o producto interno, que nos va a dar una idea del ángulo que existen entre dos vectores. Por ejemplo, tú tengo un vector acá, el marcador rojo y el negro, hay un ángulo entre ellos. Bueno, el producto interno, el producto escalar, va a medir este ángulo que hay entre los dos vectores, que va a ser muy útil. Y cuando sean perpendiculares, un ángulo recto, el producto interno, el producto escalar va a valer 0. Ya lo vamos a ver. Con eso ya automáticamente paso a R cubo. En R cubo va a haber, bueno, antes de pasar a R cubo, vamos a definir lo que es la ecuación de la recta. Sabemos lo que es una recta en el plano, I igual a mx más b, donde m es la pendiente y b la ordenada al origen, pero esa es la ecuación explícita de la recta. Vamos a interpretar esa ecuación explícita de la recta que conocíamos como I igual a mx más b, la vamos a pasar a ecuación vectorial de la recta y vamos a ver una idea de lo que es la ecuación vectorial de la recta. Una vez que hagamos eso, ahí sí, paso a R cubo, a definir lo que son las rectas y los planos tienen otras cualidades. Al trabajar con más dimensiones tenemos más propiedades, más recursos, más libertad de otras cosas. No estamos tan restringidos en un plano, vamos a estar trabajando en 3 dimensiones, en un trípode, ¿no? 3 dimensiones, en el eje X, Y, Z. El espacio de la habitación es un espacio de R cubo, pues la habitación tiene un largo, un ancho y una altura. Bueno, son 3 dimensiones. Tiene otras ventajas, tiene propiedades nuevas y bueno, tiene más problemas que poder razonar, pero bueno, tiene propiedades más jugosas y por el hecho de tener una dimensión más. Cuanto más dimensionalidad tiene el espacio, van apareciendo nuevas propiedades y nuevos recursos algebraicos. Se puede complicar, ¿no? Más de 3 dimensiones no vamos a ver. Quizás cuando veas álgebra lineal o vean álgebra lineal, se van a ver espacios de mayor dimensión, ¿no? Más de R cubo uno no lo ve, o sea, el ojo humano más de 3D no ve, no ve las 4 dimensiones del espacio y el tiempo, no, eso no se puede ver, la quinta, ni la sexta, ni 20, tengo que estar borracho para poder, no se puede ver. Lo que podemos ver y dibujar e intuir bien es en R cubo, en 3D, en 2D y en 3D. Bueno, así que la próxima seguiremos, pero con la noción geométrica de estas propiedades y todo lo que corresponde a lo que estuvimos hablando. Así que bueno, me despido y nos vemos la próxima. Chau, chau.